Déjenme compartirles pantalla. A ver, otra vez. Ahí está. Y el último principio, que es el de consistencia, nos dice que los tratamientos contables deben de ser los mismos en operaciones similares a través del tiempo. ¿Qué significa? Que cuando ustedes aprenden a registrar las operaciones contables, estas deben de hacerse de la misma manera todas las veces que registremos una operación. Ejemplo, si voy a registrar compras de mercancía, en algún momento yo les hablaba de 3 métodos que existen para la entrada y salida de producto. Uno es mercancías generales, otro es sistema analítico pormenorizado y otro es inventarios perpetuos. Entonces la empresa elige, bueno, en este caso los dueños de la empresa, en conjunto con el área contable, deciden cuál es el método, el sistema de registro de mercancía más idóneo para la empresa. Y si decidieron que es el de inventarios perpetuos, pues todas las entradas y salidas de operaciones de mercancía deben de ser registradas por medio de este sistema. No quiere decir que hoy se me antojó el de inventarios perpetuos y mañana no me gustó, mañana tengo ganas de registrar mercancías generales, pasado mañana regreso a inventarios perpetuos y luego registro analítico pormenorizado, porque de esta manera no hay precisamente una consistencia, es decir, no voy a llegar al mismo resultado y obviamente pues no es lo adecuado, ¿ok? Mis tarjetas de almacén, por ejemplo, mis entradas de producto. Hay 3 métodos de registrar el producto a la empresa. Uno se llama PEPS, otro WEBS y otro promedio. Y si el método de evaluación de inventario me dice la empresa que voy a utilizar el de PEPS, pues me tengo que ajustar al de primeras entradas, primeras salidas. No voy a estar cambiando a promedio, a últimas entradas, simple y sencillamente porque hoy no estaba de humor y quise utilizar otro método porque el otro no me cae bien. Entonces, lo que te dice el principio de consistencia es que los métodos que tú elijas, obviamente que están autorizados y permitidos por las normas de información financiera, siempre que hagas un registro contable te debes de basar en aplicarlo, en ejecutarlo tal cual, para que tu contabilidad pues tenga precisamente esa consistencia de registro y no tengas alteraciones en el modo en cómo la estás presentando. Por lo tanto, no debes de alterar el orden ni cambiar la forma de cómo lo llevas a cabo, ¿ok? Dentro de nuestro documento del bachiller, ¿dónde creen que se vea registrado este principio de consistencia? Revísenlo, por favor, y vean dónde lo puedo ver aplicado. ¿O creen que no está visiblemente identificado? ¿Qué dicen? ¿Si se aplica o no se aplica? O más o menos. ¿Sería mercancía? ¿En dónde? ¿Mercancías? ¿Mercancía? Ajá.
Es que es el único que encuentro que es operación similar a través del tiempo. Ujú. Banco. Pues sí, yo creo que lo más idóneo es mercancía, aunque claro, también tenemos las, los datos de depreciación, por ejemplo, pero esos ya pues los vimos en otro apartado. Entonces, dentro del renglón de mercancía, vamos a poner ahí consistencia, pensando que esta empresa utiliza el mismo método de evaluación de inventarios y el mismo sistema de registro de mercancía y que no hay ninguna alteración, ¿ok? No hay ninguna modificación y que con el paso del tiempo, pues es verificable, ¿ok? Entonces, pues vean cómo dentro de este ejemplo que les compartí, excepto uno, excepto el de sustancia económica, todos los demás están aplicados en nuestro ejemplo que es el bachiller. Si nosotros revisamos los estados financieros que hemos desarrollado desde el semestre pasado, pero por supuesto, júrenlo que los principios o los postulados básicos están aplicados. Obviamente que ustedes no tenían esta información en ese entonces. Yo les enseñé a llenar el balance general, por ejemplo, y lo primero que yo anotaba que era en el pizarrón, pues el nombre de la empresa, ¿no? Nunca dejé de anotarles el nombre de la empresa. Nunca dejé de anotarles la fecha de la contabilidad, ¿ok? Y de la misma manera, pues íbamos registrando todas las operaciones de acuerdo a cómo nos las iba arrojando nuestros rayados de diario y esquemas de mayor, ¿sale? Y siempre lo registramos de la misma manera. Vimos la balanza de comprobación, vimos pues el proceso que inicia con el rayado de diario, los esquemas, la balanza, el balance y por último, pues nuestro estado de resultados. Entonces, vean cómo, aunque ustedes no supieran que era en general la información que estábamos manejando, pero ahí estaba, ¿ok? Nos estábamos apegando desde el primer momento en que empezamos a hacer casos prácticos, nos estamos apegando a las normas de información financiera, y en este caso a la NIF A2, que habla de los postulados básicos, ¿ok? Entonces, insisto, no es que vayamos a ver los principios, perdón, las normas de información financiera, pero no lo vayamos a ligar con lo que ya hemos estado haciendo. Claro que hay información nueva, claro que va a haber datos nuevos, pero en realidad se van a dar cuenta de que a la par de que veíamos cosas teóricas, lo llevábamos a la cuestión práctica, pero lo estábamos haciendo mediante normatividad, ¿ok? Mediante pasos, mediante un proceso que te permitió llegar a registrar las operaciones de una empresa y emitir estados financieros. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdón, maestra, otra vez me distraje. Ajá. El último concepto era bueno, eran mercancías, ¿verdad? Sí, mercancías, la consistencia. Es correcto. Bueno, entonces ahorita voy a dejar de compartirte esta presentación porque te quiero compartir otro documento. Aquí está. Un segundito porque aquí se me movieron algunos datos y esto no iba aquí. Eliminar tabla. Ahí está. Ok, antes de 2023, bueno, propiamente entre 2005 y 2016,
existían pues dentro de las NIFs, también principios básicos o postulados básicos, pero en su momento no se llamaban como tal, postulados básicos. Tenían el nombre de principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Que propiamente y prácticamente hicieron como una semblanza de estos 9 principios, los transformaron en 8, este, y vamos, algunos que pudieran sonar a lo mejor repetitivos o que se podían abordar en otro rubro, pues decidieron conjuntarlos. Pero antes de 2023, pues esta era su denominación, principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Que posteriormente se transformaron a los postulados básicos. Y bueno, solamente quiero hacer una recapitulación de lo que vimos ahorita en comparación de lo que anteriormente se revisaba. En los principios de contabilidad generalmente aceptados tenemos el principio de entidad, principio de realización, principio de periodo contable, principio de valor histórico original, negocio en marcha, dualidad económica, revelación suficiente, importancia relativa y consistencia. Díganme ustedes cuáles de estos 9 que les acabo de mencionar se repiten en los 8 postulados que acabamos de ver. Menciónenme, por favor, para irlo marcando. ¿Entidad se repite? Sí, sí se repite. Sí, se repite. Entonces lo vamos a marcar con este verde. ¿Ok? Entidad se repite. Realización. En los 8 postulados básicos, ¿habla de realización? ¿Sí o no? No. Sí, claro que sí. Ay, perdón. Claro Sí, que maestra. sí. Sí, sí, se repite. ¿Con cuál? Si tomaron sus notitas, ¿con cuál se repite? ¿Con cuál se repite? ¿Ya se les olvidó? ¿Quién hizo sus ¿Qué de notas? evaluación? Ajá, exactamente, con el de evaluación que nos dice que las operaciones se deben de registrar en términos monetarios, ¿estamos de acuerdo? Ajá, en moneda. Exactamente, en pesos, en términos monetarios, bueno, en este caso pesos mexicanos. Entonces, sí tenemos el principio de realización convertido en el principio de evaluación. Periodo contable. ¿Hablamos de periodo contable en el anterior? Sí, también. No. Justo este principio de periodo contable ya no se menciona en los 8 postulados básicos, ¿ok? El principio de periodo contable nos dice o nos decía que la vida de la empresa se divide en periodos, ¿ok? En este caso, pues, nosotros la dividimos en periodos de 30 días. ¿Se acuerdan que cuando poníamos en nuestro rayado de diario, decíamos contabilidad al 31 de, al 30 de, al 28 de? Cada mes. Ajá, de Exactamente, cada mes. exactamente. Entonces quiere decir que yo al momento de poner la fecha me estaba pegando al principio de periodo contable, ¿ok? Estaba registrando la contabilidad de un periodo determinado. Entonces, en estos 8 postulados básicos ya no se mencionan, lo voy a marcar con este azul, pero en los principios de contabilidad generalmente aceptados sí se mencionaba. Y no es otra cosa más que presentar la contabilidad pues por periodos, que en este caso son 30 días. Valor histórico original, se mencionó hace un momento. Sí se mencionó o no se mencionó. Sí, se mencionó el activo fijo, ¿no? En los terrenos tenemos el valor
que se tiene al momento. ¿Cómo se llama el principio? Aquí se llama valor histórico original. En los 8 postulados básicos, ¿cómo se llama? ¿De cuál? ¿De variación? ¿Variación? No, variación no. Valuación. Ajá, De evaluación. valuación, ¿ok? Entonces, vean cómo el de realización y valor histórico original se convirtieron en el postulado básico de evaluación, ¿ok? Aquí estaba dividido en 2 momentos. Primero en el de realización me decía que se tienen que registrar en términos monetarios, en pesos mexicanos, y cuando ya hayan ocurrido. Pero en el de valor histórico original me dice que se debe de registrar al valor en el que fueron adquiridos, en pocas palabras, ¿ok? Entonces, sí, está el principio generalmente aceptado de valor histórico original, solo que está contenido en el principio de evaluación, ¿ok? Negocio en marcha, ¿se repite? ¿Negocio en marcha se repite o no se repite? Y sería negocio en marcha. Es correcto, se repite, no cambia de nombre. Así tal cual se le llama, negocio en marcha y hace referencia a lo mismo. La entidad se percibe como una persona que tiene una existencia permanente. Hay modificaciones, obviamente, pero tiene una existencia permanente. Entonces, sí se repite. Dualidad económica, ¿se repite o no se repite? Sí. Sí, sí se repite, por supuesto. Dualidad económica sí se repite. Ok. Deben registrarse los recursos y la fuente. Debe de representar una igualdad numérica. Entonces, el principio generalmente aceptado de dualidad económica se sigue manteniendo en los 8 postulados básicos. Después tenemos revelación suficiente. Este principio se menciona en los 8 postulados básicos. ¿Se repite, no se repite? ¿Se menciona, no se menciona? ¿Qué dicen? No se repiten. No, es correcto. Revelación suficiente no se menciona en los 8 postulados básicos, ¿ok? En el caso de los principios generalmente aceptados, el principio de revelación suficiente dice que la información contable debe de reflejar la situación financiera de manera entendible y clara para todos los usuarios, ¿ok? Que quiere decir que debe de aportar los datos necesarios para comprenderla. Quiero que vayamos, por favor, a su documento y busquemos el apartado que dice caja y bancos. Ubíquenlo, por favor. Díganme cuánto tenemos en cantidad. En caja 1000 y en bancos 5000. Ok, entonces tenemos en total de dinero, tenemos 6,000. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, ahora del otro lado, ¿cuánto tenemos en proveedores y en acreedores? en proveedores 50,000 y en Ujú. acreedores 2500. Ok, entonces tenemos un saldo de 52,500. ¿Están de acuerdo? Si en este momento proveedores y acreedores me pidieran liquidar las deudas, ¿las podría pagar? ¿Tendré el dinero suficiente para pagar mi deuda? No, No, no lo tengo. No, no, porque no Exactamente. alcanza. Así es, no me alcanza. Yo solamente tengo 6,000 pesos y tengo en deuda 52,000. Bueno, aparte tengo los documentos que son otros 5,000 pesos, ¿no? O sea, ya hablando en términos de dinero, pues tengo 52,500 de deuda contra 6,000 pesos que nada más tengo en efectivo, ¿ok? Entonces el principio de revelación suficiente me dice que estoy en una situación complicada.
no tengo dinero. Me muestra cómo está la situación de mi empresa. Y en este caso, pues sí, efectivamente me tengo que preocupar porque no tengo el dinero suficiente, ¿sale? Entonces, este principio, aunque ya lo quitaron, aunque ya no está mencionado en los 8 postulados básicos, pero al momento de que yo realizo mi balance general, pues también se ve reflejado, ¿ok? También puedo leer, analizando mis cifras, si estoy presentando información para que los usuarios puedan entender cuál es la situación de la empresa y sobre todo, pues qué decisiones puedan tomar derivado de este análisis, ¿ok? Entonces, bueno, aunque el principio de revelación suficiente ya no se menciona en los 8 postulados básicos, pero está presente en mi balance general, ¿ok? Siguiente principio, importancia relativa. ¿Lo mencionamos en los 8 postulados básicos? No. No, ok. Pero en los 9 principios de contabilidad generalmente aceptados me dice que existe un principio que dice importancia relativa, que solo debe demostrar aspectos importantes, ¿ok? Y aquí hago un paréntesis. En algún lado de su balance general hace mención de servicio de café, por ejemplo, o garrafones de agua. ¿Cómo, maestra? ¿Hace alguna referencia a servicio de café o garrafones de agua? No, maestra, ¿No? ¿Por qué no. creen? ¿Por qué no entra? ¿Por qué creen que no menciona si al final de cuentas es un gasto que realiza la empresa? Pero ¿por qué aquí no menciona cuántos garrafones de agua se consumen al mes o cuánto se gasta en café al mes? Porque Porque no es importante. está solo los aspectos importantes y el café y el agua no es importante dentro Porque de no es las algo en lo que no es algo en lo que yo tenga que detenerme a tomar una decisión, ¿estamos de acuerdo? Mm, No es algo que me tenga que preocupar, porque al final el agua, el servicio de café, pues sí, es un gasto que se tiene que hacer porque hay juntas, porque se deben de hidratar los empleados, etcétera. Pero vamos, a menos de que no implique una cantidad que rebase lo permitido, pues no tengo que perder el tiempo en analizar este rubro. Para eso existe un corte de caja, para eso existe un reembolso de caja chica donde ahí pues se cubre este importe. Pero sí tengo un dato importante dentro de mi balance, que es precisamente que en mi banco y en mi caja no tengo dinero, ¿ok? Entonces, no voy a poner distractores en mi información financiera cuando la atención se debe de centrar en lo verdaderamente crítico. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, tenemos el principio de consistencia. Se repite en los postulados básicos. sí, no es del nombre. Ajá, tiene el mismo nombre, ¿ok? Entonces vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los principios generales de contabilidad generalmente aceptados. Tengo 6 principios que se jalaron y se empataron con los postulados básicos, ¿ok? Por lo tanto, de esta información que se presentaba como principio de contabilidad generalmente aceptados, algunos sufrieron algunas modificaciones, algunos cambios y crearon un principio con un nombre diferente, un postulado básico con un nombre diferente, pero al final hace referencia pues a esto que acabamos de analizar, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No, maestra. No. Ok. Les voy a poner aquí en el chat. También se los voy a subir a Classroom. Son unos enunciados. Estos enunciados representan operaciones. Ustedes van a colocar qué principio, qué postulado básico en este caso, qué postulado básico se está aplicando
¿ok? Ustedes me van a decir si se aplica, por ejemplo, el principio, el postulado básico de evaluación o el postulado básico de consistencia, ¿ok? Dependiendo, pues, obviamente de lo que hayamos entendido que es ese principio, ¿sale? Entonces, te voy a colocar, bueno, te lo voy a poner en un Word para que aparezcan todos los enunciados en una sola lista. Aquí, crear. Son 9. No todos los principios que vimos los van a ver ejemplificados. Hay algunos que sí aparecen, algunos que no. Tú debes de identificar cuál sí está y cuál no, obviamente. Entonces, te pido que imprimas tu hojita, la contestes y la revisamos el próximo martes para ver qué tanto te quedó claro aplicar los principios, bueno, en este caso los postulados básicos de la norma de la NIF A2. Pues lo copié, lo pegué y se movieron las líneas. Y entonces llevarías este ejercicio junto con el de balance, que ya te subí con anterioridad. Ya tienes 2 actividades para llevar el martes que vamos a checar. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? No me traen una. ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta? Estoy terminando de ajustar el texto porque sí se me movió. No, no poquito, se me movió mucho. Pero ya quedó. Entonces, este es ejercicio. Dados básicos. NIF A2. Ahí está. Entonces, te lo comparto aquí en el chat y te lo pongo en Classroom. Para los que no entraron pues a la sesión, lo puedan ver desde Classroom también, o si tú ahorita no lo puedes descargar, pues ya sabes dónde buscarlo. Ay, no sé qué dice. A ver. Es que le di captura de pantalla. Me dices, por favor, si aquí en el chat ya lo puedes ver, inclusive si lo puedes descargar. Sí, profe, ya. Vale, de todas maneras, como te comento, te lo pongo en el Classroom por los que no entraron a la sesión. O si ahorita ya no lo puedes descargar y lo quieres descargar más tarde, pues va a estar en Classroom. Y lo imprimes, lo contestas en línea, si lo quieres contestar en línea, o lo contestas a mano, no hay problema, pero el martes lo revisamos junto con tu ejercicio de balance número 2, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí le dejamos, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice
Sofi que no. ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, gracias, Brian. Pues chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo el martes, ¿vale? Que tengan muy bonita tarde y bonito fin de semana. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, Bye. maestra. Bye, Sofía, adiós. Hasta el Cuídense. martes. Bye. Bye. Gracias, bye. Nos vemos, Rubén. Nos vemos, Isra. Nos vemos, Hilda. Bye. Sí, maestra. Bye. Bye. Adiós, Isra.